acá en el living de entrevista justamente de La Gaceta para presentar, para hablar. Tenemos el privilegio acá de charlar un rato con Atilio Borón, ensayista, escritor, periodista, sociólogo, politólogo, que estuvo ayer presentando su libro, aquí, uno de sus libros, aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cómo le va? Buen día, Atilio. Buen día, gracias por llamarme. No, por favor, gracias por darnos unos minutos. Estuvo presentando el libro El hechicero de la tribu. ¿Qué título que le puso al libro y qué título que le puso a Vargas Llosa? Bueno, el libro, lo que pasa es, el libro es una especie de conversación con un libro que publicó Vargas Llosa el año 2018, ¿verdad? Que se llama La llamada de la tribu. Es un libro en donde él hace una especie de raconto de su transformación intelectual y política de ser un joven de la extrema izquierda radical peruana a ser un apóstol del liberalismo, ¿no es cierto? Entonces yo hago un seguimiento de aquel libro y respetando enormemente su talento literario, que está fuera de duda, claro, ¿no? Vargas Llosa es uno de los grandes escritores de nuestra lengua, pero al mismo tiempo señalando la debilidad de su argumentación política, ¿no es cierto?, a favor del liberalismo que no se condice con los hechos, o sea, un discurso eminentemente retórico, ideológico, pero cuando uno lo compara con los hechos, bueno, evidentemente ahí hay unos desfasajes muy significativos. Transformación que siempre sorprendió, sí, a los intelectuales de la región y creo que de todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Pero fue un proceso lento, ¿no? O sea, no, a diferencia de otros que son súbitas conversiones de un lado para el otro, lo de Vargas Llosa fue un proceso muy gradual. Yo ahí lo explico bastante detalladamente en el libro. Él comienza, digamos, comienza a desenamorarse, como él dice, de la Revolución Cubana en 1968, pero todavía en 1971, o sea, 3 años después, sigue teniendo expresiones de mucho apoyo, muy enfáticas a la Revolución Cubana y a Fidel, y después hay un periodo, una especie de limbo que dura hasta comienzos de la década de los 80, en donde él ahí sí ya se convierte totalmente al liberalismo, dice, bueno, esto era lo que yo estaba buscando. Entonces, ahí un poco el libro trata de reconstruir ese proceso y analizar los personajes sobre los cuales él apoya, ¿no es cierto?, esta conversión: Adam Smith, Karl Popper, Isaiah Berlin, Friedrich von Hayek, Raymond Aron, grandes personajes. Sí. Pero con una lectura, digamos, sobre todo la lectura de Adam Smith, es una lectura muy sesgada, realmente le hace decir al pobre Adam Smith lo que él no dice. Ahora, pero ¿cómo explica usted, que lo analizó para sí, este libro, que un hombre de la valía intelectual de Vargas Llosa, que se traduce en sus escritos literarios, tenga esta debilidad, como usted la calificó, en esta otra parte de su ideología política, digamos? Claro, es algo muy sorprendente, un caso que yo me cuidé mucho de evitar caer, mire, primero me cuidé mucho de caer en psicologismo, porque yo no soy psicólogo, claro, no puedo interpretar, pero esto es un trabajo que debería hacer algún psicólogo, un psicoanalista, tratar de entender los meandros de la personalidad de Vargas Llosa que pueden conducir acá. Y también me cuidé mucho de caer en ninguna clase de insulto, ¿verdad? Es un debate político de ideas de mucho nivel, pero realmente es muy sorprendente lo de él. No es un caso de conversión debido al dinero. Lo digo porque mucha gente muy enojada con Vargas Llosa. ¿Y al poder? Con sus intenciones presidenciales. Al poder, con sus intenciones presidenciales, pero esto viene después, porque lo del poder viene recién en 1990, claro, y él ya estaba convertido antes, de manera tal que realmente yo creo que fue un proceso genuino de conversión, equivocado a mi manera de ver, porque cuando uno después mira las cosas que él dice, usted seguramente habrá leído el editorial que él sacó, la nota en la página editorial del País, que se reprodujo acá, criticándonos los argentinos por el atavismo, por el resultado de las PASO, diciendo que hemos hecho un desaire al gobierno más honesto y competente de la historia argentina, eso dice. O sea, ahí se lo ve a él, digamos, en un planteo político muy cerrado, muy sesgado, muy prejuicioso, lo cual es raro porque él, cuando hace ficción, tiene una actitud completamente diferente, pero claro, bueno, acá en estos casos se lo nota
como muy jugado políticamente y sin ver la complejidad de todas las cuestiones, ¿no? Y caer en clichés, lugares comunes que realmente lo desmerecen. O sea, él es un gran escritor y como dijo César Gaviria, que el colombiano que fue secretario general de la OEA, dijo es un muy mal ensayista político, ¿no? No tuve el honor, el placer de leer su libro, pero usted también en la propia portada menciona que tiene influencia en Latinoamérica. Usted observa que tiene una influencia real en el pensamiento de los latinoamericanos, en las decisiones. Una enorme influencia, porque mire, yo diría que Vargas Llosa es el mayor personaje de divulgación de las ideas liberales a nivel mundial, y no solamente en lengua castellana, también en inglés y en otras lenguas. ¿Por qué? Porque él escribe, pero luego en múltiples programas, no solamente en la Argentina, en América Latina, se comenta lo que él publicó en los diarios. Y a la noche vuelve a ser comentado en los programas de televisión. O sea, es un hombre cuyas ideas llegan muy a fondo, ¿no es cierto? Y es un enorme intelectual público que, por supuesto, hace una tarea, pero permanente. Es un activista, pero tremendo, ¿no es cierto? Un hombre incansable, que es admirable, escribe permanentemente, opina, pero desgraciadamente opina muy mal. Cuando tiene que hablar de cosas concretas, de la coyuntura aquí, hoy, lo de él es la ficción. En la ficción es un maestro insuperable, en lo otro es un diletante, ¿no? Y yo un poco lo digo así, pero digo diletante como una categoría descriptiva, no es una cosa peyorativa, digo. Es como si yo me pusiera a hacer ahora comentarios, no sé, de un tema que yo no sé. Bueno, puedo decir alguna cosa, pero no es serio, ¿no? Analizando brevemente, le quito unos minutos, analizando que usted es muy cuidadoso con lo que está planteando en esta grieta que hay entre el escritor y el político, si quiere. ¿Qué opinión le merece esta tan mentada, tan hablada grieta ideológica de la Argentina? Que es tan vieja como nuestra historia. Digo, empezó con Saavedra y Moreno, en 1810, en la primera junta, ya ahí hubo una. Digo, y además es la grieta que hay en todo el mundo. Digo, en Estados Unidos la grieta entre republicanos y demócratas fueron una guerra civil, mataron a más de, no sé, 1,5 millones de americanos, que en aquella época era una proporción enorme de la población. Digo, yo creo que la grieta a mí no me preocupa. Lo que me preocupa, digamos, las manifestaciones a veces de ese conflicto, la imposibilidad de establecer algún puente de diálogo para de alguna manera establecer un contacto entre esas ideas y ver un diálogo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mí me encantaría poder conversar con Vargas Llosa, muy respetuosamente, preguntarle, dígame, a mí me intriga mucho lo que usted hizo, explíqueme. En su libro no me convence y le podría decir las razones por las cuales yo escribí el mío, ¿verdad? Y creo que acá en la Argentina un poco nos falta eso, ¿no? Sentarnos y decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias reales? A ver, pero dejemos de lado todas las argumentaciones y especiosas y vayamos al grano, al asunto central. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los puntos de divergencia? Y a ver si puede haber algún tipo de reconciliación parcial, aunque sea provisoria, pero evitar la idea de decir, bueno, o por lo menos puntos de charla, ¿no? O por lo menos puntos de charla. Vamos a charlar sobre esto. A ver, ¿qué hacemos con la Argentina? Se dice, bueno, volvemos al mundo. Bueno, en realidad nunca nos fuimos del mundo, ¿no es cierto? Yo, con todo este tema de la deuda, yo suelo citar un verso de nada menos que de Sarmiento, ¿no es cierto? Que ya él estaba muy preocupado por el endeudamiento argentino y decía algo así como calle Esparta su virtud, calle Roma, su grandeza, silencio que el mundo asoma, la gran deudora del sur. Esto lo decía Sarmiento ahí por 1875, 1880. Claro. Este es un tema, cuando me dice la grieta, bueno, miren Sarmiento. Sarmiento y Mitre, las peleas de ellos. Pero bueno, pero había otro nivel. Estamos hablando de personajes. Claro. Mitre, un traductor de la Divina Comedia al castellano, Sarmiento, uno de los grandes escritores y políticos del siglo XIX. Y ahora me parece que un poco falta eso, menos la grieta como los actores de la grieta y la imposibilidad que tienen de dialogar y establecer, dialogar las diferencias. Mira, yo quiero esto, yo quiero esto otro. A ver, bueno, ¿cómo podemos llegar a un compromiso? Ya que vamos a convivir, estamos en el mismo país, a ver, busquemos un punto de equilibrio. Me parecería lo más razonable, ¿no? Muchas gracias, Atilio. No, gracias a usted. Un gusto.
Atilio Borón, escritor, ensayista, politólogo, estuvo charlando acá con nosotros, presentó su libro ayer, ustedes pueden repetir, reiterar, volver a ver la entrevista